y de la preparación de esta ópera Sly. Y ahora aquí con nosotros en directo en esta transmisión que les ofrece Palco de Vía Digital, pues tenemos al propio Lord of Westmoreland, el propio señor de Westmoreland, es decir, Sherrill Milnes, que nos honra con su presencia aquí en el palco. La verdad es que cuando ha entrado Sherrill Milnes es tan alto y tiene una tal presencia escénica que nosotros casi hemos estado en la tentación de levantarnos y saludarles como al propio Conte. We were just tempted just to say, my lord, it was a pleasure to meet you. Really, you are so to say, you have the perfect personality for such kind of noble, great gentleman, aristocrat roles. But a bad guy. Bad guy in how? Yes. But a mean guy. A bad guy. I was just telling to you, le estaba comentando, dice que siempre son malos chicos. Yo le estaba diciendo al señor Milnes que es curioso, siempre todos los grandes papeles de barítono son chicos malos, son los bad guys. ¿Por qué realmente? ¿Cuál es la razón de que siempre, incluso papeles como por ejemplo el Conde Almaviva, con todo, still is a bad guy, ¿por qué siempre los barítonos tienen que llevar siempre ese peso? The bad Why guy, it's a kind of malediction that always been, so to say, middle of the road, like for instance Conde Almaviva, but still a bad guy. What is the reason? There is no exact reason. Thank you for doing this interview in English, by the way. Why not? Because I wouldn't be able to do it in Spanish. The baritones are traditionally the bad guy. I think it's because composers thought that sopranos and tenors should be lovers, and the baritone is the trois in the ménage à trois. He loves the soprano, and the soprano doesn't care about the baritone. And I mean, Scarpia, this is a Scarpia kind of yes, guy. A little bit. I was just to comment you. This poor creature, Sly, who is a poet and a creative person, but the alcohol is a problem. And the Count, I want to crush him. Yes. He's already crushed. Yes, but a little bit more. But a little bit more. Crush and a little bit more. And I have to find motivations in this opera to make it somehow believable, because it's a little difficult, especially with Jose, who is such a simpatico, both in voice and in face. And I look down there and I think, I don't want to hurt him, but I must. But I must. Estaba diciendo el señor Milnes que desde luego es una tradición que él realmente tampoco se la puede explicar, pero que desde luego cada siempre los compositores ocurre que es que el barítono siempre es el trois, es decir, el tercero del ménage à trois. Siempre está la soprano y el tenor, que naturalmente tienen que ser amantes, y claro, el barítono siempre está enamorado de la soprano, pero nunca le hace caso, entonces siempre los compositores le convierten en el malo. Nos decía una cosa muy interesante, que su personaje es una especie de varón Scarpia, porque realmente, fíjense ustedes, dice Sly, es un pobre hombre, realmente un hombre roto ya por el alcohol, por las deudas, y encima va este villano y lo quiere destruir todavía más. Dice, bueno, y yo, claro, para mí me cuesta un esfuerzo tremendo, porque con José Carreras, que es una persona tan simpática, una voz tan maravillosa, y yo tengo que plantearme la escena y hacerla creíble, decir, odio a este hombre, y dice, realmente me cuesta muchísimo trabajo. Can you tell me in general, maybe you have some good guy? There are a few good guys. Tell me, son of Rodrigo Don Carlos. Rodrigo Don Carlos, obviously. The idealist of all time. Hamlet. Hamlet, Thomas. yes. In Ambroise Thomas, yes. Thomas. That's about all. Not so Actually, many. Father Germain is not really a bad guy. It's not a bad guy. But there has to be a bad guy in that opera, and I suppose Germain is it. But Gerard in Chenier. In Andrea Carlos Chenier. Gerard He's not a bad guy. No, not at all. No. Not at all. It's a tragical personality, yes. Exactly. Many times, not in this opera, the tenor is the most interesting character because he has the most stage time. Mm-hmm. But in many operas, the bad guy, the baritone, is a more interesting character study. True. The tenors have more arias than baritones. But the baritones are more interesting in Chenier. Gerard is a more interesting character than Chenier. I agree completely. Le preguntaba a Sherrill Milnes si nos podía decir por lo menos algunos buenos chicos en el mundo de los barítonos. Dice, bueno, vamos a empezar, hay varios. Primero, Rodrigo, el marqués de Posa en Don Carlos, que es el ideal, ciertamente. Podríamos citar a Hamlet en la ópera de Ambroise Thomas, y se ha quedado para dice, bueno, esos son todos. Y luego ya ha añadido alguno más, ha añadido a Gerard en Andrea Chenier. And just me another one. Germain. Germain, of course, sí, naturalmente.
Germón padre en la Traviata, que evidentemente Germón no es una mala persona, pero se ve obligado a hacer daño a Violeta, pero en parte también contra su voluntad. Y dice una cosa muy interesante, que es curioso que la psicología de estos chicos malos, vamos a llamarlos así, muchas veces es más interesante que la del protagonista. No en esta ópera. Sly realmente aquí es el personaje fundamental y clave. Pero, por ejemplo, hay otras obras. En Andrea Chenier, por ejemplo, Gerard es un personaje, incluso en sus áreas, más interesante que el propio protagonista. Giovanni. It's a Don Giovanni, study of of course. psychology. Nos cita a Don Giovanni, que es un auténtico estudio de psicología. Y Iago is I more was just to tell interesting you, maybe as a Iago is the study paradigm of the bad guy, but than sometimes Othello. much more interesting than Othello. Yes. Y decíamos eso, precisamente él estaba de acuerdo, dice que Iago es posiblemente el más malo de todos, y sin embargo es un personaje, desde un punto de vista psicológico, más fascinante che il proprio Non Othello. parliamo della musica, solamente dei caratteri. Ma allora parliamo in italiano, questa è una cosa No, bella, è più stupenda. facile fare in inglese, lo apprezzo. Ma credo che per una persona che viene da Illinois è più facile l'inglese, credo. Sí. Credeva anche. No. Cuando estábamos Quella haciendo è la una broma, verità, porque he quella empezado è a la hablar en verità. italiano, y dice, no, si es muy fácil hablar en italiano, digo, hombre, pero viniendo de Illinois les será más fácil el inglés. I want to leave you in peace, you must rest a little bit, but tell me, which is your next guy, good or bad, in general? Which is the thing you are preparing for the next performances in other theaters? Falstaff will be the next thing. He's not a bad guy. Falstaff doesn't have a bad guy in that way. That's a genial role. That's a genial role. And I have this big fat suit. When and where are you going to do Falstaff? Pittsburgh. Pittsburgh. Yeah. Mhm. It would be a pleasure in the future to meet you with Il Pancione. Yeah. Mr. Milnes, it was a great pleasure to have you here. Thank you very much. My pleasure. Le dábamos las gracias a Sherrill Milnes y estaba explicándoles que los próximos papeles, el papel próximo que va a hacer es Falstaff, nos dice que tiene que ponerse lógicamente una gran pancha, por eso yo le he dicho, bueno, le saludo como el Pancione, como el propio Verdi decía, y bueno, evidentemente Falstaff no es un chico ni bueno ni malo, evidentemente lo que es un papel absolutamente genial y será un placer en su día ver y oír a Sherrill Milnes haciendo Falstaff. Nosotros ahora, y seguramente Tony Llané nos va a dar unos planos de la sala en estos momentos, vamos a hablar dentro de unos instantes otra vez de esta ópera que estamos viendo. Hay que decir que Sly es una obra que se estrenó, ya lo hemos comentado, en el año 1927 en Milán. Posteriormente, inmediatamente después, tuvo éxito, lo cual es curioso, pero a la vez es un poco triste, porque verán, llegó pronto a Viena, por ejemplo, en el año 34 ya se estaba representando en Viena, llegó inmediatamente a Berlín. No olvidemos que Wolf-Ferrari es un músico que vivía, digamos, en dos opciones idiomáticas, para entendernos. Era italiano, naturalmente, pero tenía un perfecto alemán, dominaba no solamente la lengua alemana,